Juan capítulo 1, versículo 14. Juan 1, 14. Juan 1, 14. Dice así, Juan 1, 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El 21 de julio de 1969, a las 2:56, al sur del mar de la tranquilidad, se oyó decir: un pequeño paso para un hombre, un gran salto para la humanidad. Era el astronauta Neil Armstrong, al posar sus pies sobre la luna y dejar su huella. Y ese día fue un día memorable para la ciencia espacial y para la humanidad. Pero un día, hace casi 2000 años, hubo un acontecer grandioso, único, glorioso, maravilloso. Fue que Dios mismo puso sus pies en este mundo. El Cristo glorioso, el Cristo de la gloria, calzó sandalias y anduvo entre nosotros. Dios mismo, como dice Isaías: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y ese Cristo encarnado anduvo en medio nuestro, el Dios eterno anduvo en medio nuestro y calzó sandalias y anduvo entre nosotros. Y dice el médico Lucas, hablando acerca de la obra del Señor Jesucristo en medio de nosotros, él dice así en Hechos 10:38: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo es que anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Cómo anduvo en medio nuestro haciendo bien? Una humanidad perdida, una humanidad enferma, una humanidad angustiada, sin rumbo, sin esperanza, una humanidad que con tal desesperanza que la muerte es lo mejor que podía suceder. Pero el Creador no podía dejar sola a su creación en esas condiciones, no podía dejar a sus criaturas, sino que vino en busca de ellas, vino en su rescate, vino para darles esperanza y para darles vida. No solamente la esperanza de la vida aquí, sino de la vida más allá también. Él vino a habitar y andar en medio de nosotros. Y podríamos decir, un gran paso divino y un salto a la eternidad para el hombre. Dios calzó sandalias y anduvo entre nosotros.
Oremos, Dios. Nunca vamos a entender cómo nos amaste tanto, Señor. Siendo indigno de cualquier cosa de parte tuya, Señor. Aún así, Señor, tú nos amaste y viniste a estar con nosotros. A semejanza nuestra. Y tú anduviste en medio nuestro, trayéndonos tu amor y tu esperanza. Señor, queremos pedirte que tu palabra haya cabida en nuestro corazón. Que usted llene de esperanza al corazón afligido en esta tarde. Y que también, Señor, usted ponga en nuestros corazones, Señor, la verdad de que aunque el Señor ascendió a los cielos, Él sigue en este mundo, calzando sandalias, habitando entre nosotros y trayéndonos esperanza. Señor, háblenos, te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra en Juan 1:14 que acabamos de leer. El Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese Verbo, el Dios eterno, se hizo carne, moró, vivió entre nosotros, y dice el escritor, el evangelista Juan, que Él vino y habitó entre nosotros, dice, lleno de gracia, lleno de verdad, abundante, pleno, sin escasez. Y vemos en la vida del Señor Jesucristo que nadie que tenía una necesidad y que buscó de Él algo y que buscó en Él suplir esa necesidad, ninguno que lo buscó se fue con las manos vacías. Siempre se fueron satisfechos. Amén. 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 Nadie que buscó de Él algo se fue sin esa necesidad satisfecha de su alma. Cuando alimentó a las multitudes, todos sin excepción, ¿qué pasó? Se saciaron. Esa palabra saciar quiere decir, en griego es cortazo, que significa se llenaron. Es un poco medio vulgar suena, ¿no? Pero se llenaron. Como nosotros decimos, usamos frases, ¿no?, para decir que ya no me cabe más. Uno dice que quedé tirantito, ¿no es cierto? Otros dicen que quedé pollito. Y no sé qué más dirán, ¿no? Satisfecho, ya, eso. Una palabra más elegante, ¿no? Llenito, ¿ya? Pero no solamente se saciaron y quedaron plenos, sino que más encima, ¿qué pasó? Sobró. Y Él fue abundante no solamente en las cosas materiales, sino que también en salud, en necesidades espirituales, emocionales. Todas las suplió y lo hizo en abundancia. Hay lugares en que yo he ido y he llevado justo ahora, a veces ahora el almuerzo, y la hermana sirve los platos con baranda, ¿no es cierto? ¿Usted sabe lo que significa, no?
con baranda ahí, lleno. Y uno mira el plato y dice, no creo que sea capaz. Y entra, ¿no? Entra. Y después que uno termina, ¿qué dice la doña casa? Se sirve un poquito más. Y uno lo ve, pero ya, pero coma. No. ¿Sabe? Dios es así. Dios suple toda necesidad. Amén. Y Él anduvo haciendo bienes y sanando, supliendo toda necesidad a cada uno que le buscó. Y dice, y lleno de gracia. Me acordé del hermano Stalin, del hermano Basilio Constantino. Como él es griego, pero ha trabajado toda su vida en Brasil. Y entonces cuando él dice gracia, le sale grasa. Creo que así dice, ¿no? Gracia es. Gracia para el portugués, grasa. Llenos de grasa. Llenos de gracia. Él, hermano, ¿sabe? Él venía trayendo esa gracia abundante. Esa gracia abundante para sus hijos. No había escasez en él. Y esa gracia es todo lo que Dios nos puede dar. Todo lo que Dios puede hacer por nosotros. Sin que lo merezcamos. Él lo ofrece en abundancia. El 31 de octubre recibimos una invitación. Recibimos una invitación y después que veníamos nos invitaron a un restaurante a comer. Y después cuando veníamos de regreso, decíamos, que estuvo abundante, que estuvo delicioso, que estuvo rico. ¿Sabe? Dios es así. Dice, cuando Él habitó en medio de nosotros, cuando Él anduvo en medio de nosotros, Él siempre anduvo haciendo bienes y sanando y supliendo la necesidad de cada una de las personas. Porque era Dios calzando sandalias. Dios en medio de los necesitados. Dios en medio de los menesterosos. Dios en medio de aquellos que nadie se preocupaba ni se ocupaba. Pero el Dios de la gloria. Por eso dice la palabra que se humilló y se hizo siervo para servir y suplir la necesidad. Si usted busca por favor ahí en Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Lucas 8. Versículo 40. Lucas 8, 40. Encontramos a un hombre llamado Jairo. Lucas 8, 40 dice 40 y 42. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Y aquí tenemos a Jairo, un hombre principal en la sinagoga. Un hombre de reputación. Un puesto importante ocupaba en la sinagoga. Un principal. Tenía una hija, única hija. 12 años. Era su regalona. Era sus ojos. Esta niña era el todo para Jairo. Una hija única. Nunca tuve una hija.
Tuve 3 hijos. Espero que lleguen las nietas. Contaba a los hermanos que me llegó un correo del hermano Jonathan Ramírez, misionero en Ecuador, que estos días nació su 3er bebé, varón. Tenía 2 varones, el tercero otro varón, 3 hombres, así que lo entiendo. Pero Jairo, un principal, podríamos decir que a él le iba todo bien. Un puesto importante, una linda familia, una hija que eran sus ojos, era toda su vida, pero su vida cambió de un momento a otro. Dice la palabra, pero porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Allí tenemos a Jairo. La vida le sonreía, pero su vida tuvo un giro dramático. Su hija pequeña enfermó gravemente al punto que estaba agonizando, y él fue donde Jesucristo para que Jesús hiciera algo por su situación. Es terrible para los padres cuando sus hijos se enferman y cuando nada pueden hacer por sus hijos, porque está más allá de su competencia y nada pueden hacer, solo confiar en que Dios puede hacer algo. Pero la palabra de Dios dice en el versículo 49, estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. ¿Qué hace Dios? ¿Qué hace el Dios que calza sandalias y que anda en medio de su pueblo y anda en medio de aquellos que están viviendo una experiencia tan terrible como esta? Dice la palabra, oyéndolo Jesús, le respondió, no temas, cree solamente y será salvo. Y en ese momento, para Jairo, todo se acabó. Todo se terminó. Murió la que era la luz del hogar. Esa llama preciosa se apagó. Y en ese hogar todo era llanto, amargura, dolor, incomprensión. No puedo ponerme en el corazón y en los pies de ese padre que pierde a su única hija. Pero ahí está Jesús, el Jesús de Nazaret, que le dice a él, no temas, no temas, cree y será salva. Le da palabras de esperanza a aquel que había perdido toda esperanza. Y dice, entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y la madre de la niña. Y lloraban todos, y hacían lamentación por ella, pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó, diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese a comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Y ese hogar, que había perdido toda esperanza, a ese hogar volvió el gozo y la alegría. Porque, hermano, Dios en sandalias suple la necesidad más profunda del corazón humano. Amén. Amén. Juan capítulo 8.
Jesucristo en su andar se encontró con muchas personas, muchas. Y hoy se sigue encontrando con muchas más. Juan capítulo 8, versículo 1. Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Jesucristo aquí vemos que se compadece por aquella alma débil, aquella alma que sucumbió a la tentación del pecado, mientras que en lo demás solo encontraba palabras condenatorias, palabras de juicio, y listo para quitar de la tierra, según ellos, a una mujer tan pecadora, que no merecía vivir, que no merecía seguir viviendo. Y estos listos para lanzar sus piedras contra aquella mujer, al igual que David llevando la piedra en la honda para acabar con Goliat. De la misma manera estos hombres estaban listos para quitar de la vida a aquella mujer. Estos santurrones que estaban prontos a apedrear a tal mujer, que fueron confrontados con Jesucristo, mostrándoles la verdadera condición que había en ellos. Y no se atrevieron a emitir juicio contra aquella mujer y se fueron con la cola entre las piernas. Y dice la palabra, y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra él. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. ¿Sabe ya? Estos hombres tenían razón. Esa mujer debería haber sido apedreada, porque ella quebrantó la ley de Dios. Dios le dio a ellos la autoridad para que apedrearan a aquella mujer, pero con una condición: el que esté sin pecado. Y el único que podía condenarla, el único que podía lapidarla, arrojar sus piedras contra ella, que era el Señor Jesucristo, Él le dice a ella, no la excusa, no la justifica, sino le dice. Entonces Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Yo te condeno. ¿Saben, hermano? Ese es Dios en sandalia. Porque él vio que esa mujer débil sucumbió al pecado. Vio su alma, la necesidad de su alma, y no la condenó. Pero también le dijo: vete y no peques más. Él dice la palabra de Dios en muchos versículos que Él no vino a condenar al mundo. Él vino a salvar al mundo. Él vino a buscar a la oveja descarriada, la oveja que se había perdido. No vino a buscar a las 99 que estaban en el redil.
Él vino a buscar la que se había descarriado. Y aquí se encontró con aquella mujer que era esa una que se había perdido y descarriado. Y Él vino por ella. Busque por favor Salmo 77, versículos 7 a 9. Salmo 77, 7, 9 dice: ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Y todas estas preguntas y conjeturas hacía el salmista. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? No. Dios nos desecha para siempre. ¿Ha cesado para siempre su misericordia? Y la respuesta es no. Porque Dios es un Dios de misericordia. ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? No. ¿Y qué es lo que hizo con aquella mujer? Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Marcos, por favor, capítulo 10. Marcos 10. Marcos 10, 46. Dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús de Nazaret, que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Dónde están los corazones misericordiosos? ¿Se han acabado? Y aquí vemos a este grupo de personas alrededor de este hombre ciego que no eran capaces de ver la angustia que había en ese corazón y que lo único que atinaban era hacerlo callar. Cállate. Pero este Bartimeo gritaba con desesperación porque era su oportunidad. Él sabía que el único que podía hacer algo por él era el Jesús Nazareno, el Jesús de Nazaret, el Dios en sandalias. Él sabía que si llamaba al Jesús Nazareno, él no iba a pasar de largo. Jesús nunca pasa de largo. Nunca. Espera para que el corazón afligido y angustiado, espera que le busque y busque su ayuda. Sabía que Jesús era su única esperanza, pero al Dios en sandalia nada le es indiferente. Ninguna cosa le es indiferente.
Hermano, qué tragedia. Vivimos en una época en que hay una dureza del alma tan impresionante. La gente puede ver a alguien tirado en el camino, afligido en el camino, y va a pasar de lado. Va a pasar de lado. Hace un tiempo atrás veía un video de una mujer en una autopista que en China se tiró de la pasarela a la autopista. El auto que venía justo en ese carril alcanzó a frenar y hacer el quite. La mujer obviamente quedó bastante mal herida. Y todo eso fue grabado. Pero lo terrible es lo siguiente, que todos los vehículos que venían le hacían el quite y seguían entrando. No sé qué pasó al final con ella, no lo sé. Pero eso es una muestra de la dureza del corazón y misericordia del ser humano hoy en día. ¿No es cierto? Jesús nunca pasó de nada. Y dice la palabra de Dios allí, versículo 49, entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate. Esa frase me impacta, ¿no? Te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que le cobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Era Dios en sandalias dejando su huella, a recorrer la calle de su pueblo, a lo que había venido. Y cuánta aflicción y cuánta miseria, cuántas almas dolientes y sufrientes, cuántas almas esclavizadas por el pecado, por el diablo, por los demonios. Y en este andar del Dios en sandalias del Jesús de Nazaret, encontramos al hombre de Gadara, endemoniado, atormentado. Encontramos al leproso sin esperanza. Encontramos a una mujer llena de culpa por su vida de prostitución. Aún le vemos sufrir por un joven al que amó y al que llamó para que le siguiera, pero se dolió porque había despreciado esa invitación a cambio de los bienes temporales. Hermanos y amigos, Dios sigue caminando entre nosotros. Y decimos amén. Amén. A través de su espíritu. Sigue calzando sandalias. Sigue aliviando las almas afligidas. Sigue aliviando las almas atormentadas. Sigue trayendo esperanza al que no la tiene. Sigue buscando y encontrando a la oveja perdida, la número 100. Aquella oveja descarriada. Y Él te quiere ayudar. Y Él te quiere salvar. Conocí hace poco a una ancianita. No sé cómo se llama, no sé cómo es su nombre. Pero una mujer que sirvió a Dios toda su vida, una mujer temerosa de Dios, con un corazón lindo para el Señor. Una mujer que estaba en la completa indefensión. A sus años no tiene un lugar, ni un hogar donde vivir. Y por esas cosas llegó a vivir en el hogar de otra persona. Pero en ese lugar ella estaba siendo maltratada, abusada,
la hacían trabajar como esclava y aún recibía amenazas de muerte. Y ella oraba, clamaba al Señor: Señor, mándame a alguien que me saque de aquí. Y llegó un matrimonio por una razón totalmente distinta a ese lugar. Y esta ancianita se agarró de esa hermana y le dijo: yo no me quedo aquí, me voy con ustedes. Porque yo oraba a Dios. Oraba a Dios que mandara a alguien para que me librara de esto. Que mandara a sus ángeles para que me librara de esto. Y Dios los mandó a ustedes. Ustedes están aquí porque Dios los mandó para venir acá. Y Dios la libró. Y yo la conocí. Y una hermana, una ancianita tan dulce, con una pureza en sus ojos y en su corazón para Dios, que realmente cualquiera que la conoce no puede dejar de solo a primera vista quererla, con una linda mujer en el Señor. ¿Sabe? Dios sigue andando en medio de nosotros. Y vimos la experiencia de Jairo, vimos la experiencia de aquella mujer que cayó en pecado, vimos la experiencia de Bartimeo, que tenía una enfermedad que solamente Cristo la podía ayudar. Y en la palabra de Dios podemos ver tantos ejemplos, muchos, diversos. Y como dice Juan, Él anduvo en medio nuestro lleno de gracia y de verdad. Y mi pregunta es: ¿cuál es tu aflicción? ¿Cuál es tu aflicción? ¿Cuál es tu angustia? El Dios en sandalias te quiere ayudar. ¿Buscará su ayuda? Oremos. Padre bueno, te damos gracias. Porque cada uno que estamos aquí tenemos alguna necesidad en el corazón. Usted sabe cuál es la anhelo. ¿Cuál es el anhelo más profundo? ¿Cuál es el deseo más profundo de nuestro corazón? Usted sabe la enfermedad o aún el pecado. Ese pecado que nos agobia, nos esclaviza. Pero Señor, en todas estas cosas, tú nos quieres ayudar. Y yo quiero preguntarle, hermano, mira, ¿por qué no venir a Dios en santidad, a Jesús en la salud? Y entregarle a Él esa carga que lleva en su corazón. Él la quiere llevar. Él la quiere llevar. Nadie que fue a Él se fue sin satisfacer su necesidad. Y usted esta tarde tampoco puede irse con esa necesidad en el corazón. Al contrario, usted puede irse con la seguridad de que Dios puede ayudarle en su necesidad. ¿Por qué no se la entrega? Jesús le dijo a Jairo: cree. Y es lo que nos dice que debemos hacer. Cree en Él, que Él puede hacerlo. Padre Celestial,
queremos dejarte estas cosas en tu mano. Señor, al igual que todos aquellos que se encontraron contigo, solamente tú eres el único que podría hacer algo por ellos. Y gloria a Dios porque tú lo hiciste, Señor. Todos se fueron con sus almas en paz, seguras y confiadas. Oh Dios, gracias, porque tú saliste a nuestro encuentro. Y al igual que Bartimeo nos llamaste, nos encontraste. Señor, oro esta tarde para que cualquier alma, Señor, que está aún sin creer y confiar, pueda poner su confianza sobre ti. Señor, llene cada corazón de fe, de esperanza, y de lo alto, Señor, derrame su paz. Gracias, Padre Celestial, por su palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén.